vamos a continuar. Estamos estudiando la parte práctica de el libro de los Hebreos, la parte que tiene que ver con lo que a nosotros nos compete hacer, la parte que tiene que ver con la responsabilidad humana frente a la salvación, la respuesta que Dios espera de nosotros. Y estuvimos viendo en el capítulo 12 una exhortación a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, a deshacernos de todo peso, del pecado que nos asedia, y que esta carrera debe correrse con la conciencia de que alrededor nuestros hay una nube de testigos, de hombres y mujeres que fueron fieles hasta la muerte, hombres y mujeres que lo dieron todo por causa del evangelio y por causa de su llamado, y que delante de nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que no debemos desmayar ante la disciplina del Señor, porque la disciplina del Señor en nuestras vidas es la evidencia de que somos hijos y la señal de que Él nos ama. Bueno, ahora continuamos, quedamos ahí en el versículo 13 y vamos a continuar ahora con eh, la exhortación que tiene que ver con la esfera de la santidad. En la esfera de la santidad tenemos que cuidar nuestra salvación. La santidad no se refiere en este caso, a la posición que nosotros adquirimos en Cristo Jesús, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando rendimos nuestra vida a su señorío. Pues sucede que inmediatamente somos justificados por la fe, somos declarados justos delante de Dios. Posicionalmente somos cubiertos con la justicia perfecta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario asumió nuestro pecado, cargó nuestro pecado y nos transfirió su santidad, su justicia, su perfección. Y eso lo recibimos como quien tiene un ropaje, una vestidura que permite que tengamos acceso a la presencia de Dios, que permite que recibamos todas sus promesas y todas sus bendiciones, que podamos recibir el Espíritu Santo, que podamos llamarle Padre. Todas esas bendiciones, sí, pero no podemos ignorar y no podemos olvidar que comienza también en nosotros un proceso de santificación, un proceso que no es ni mágico ni instantáneo, un proceso donde opera el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra y a través de la comunión con Dios. Pero en este proceso tenemos que intervenir de una manera clara, de una manera contundente. En este proceso de santificación nosotros colaboramos con Dios, nosotros nos esforzamos en la gracia, nosotros nos entregamos a Cristo, nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad, que ahora ya no es una voluntad esclavizada al pecado, sino que es una voluntad que ha adquirido la libertad de hacer lo bueno porque ha sido capacitada por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Pero se requiere del esfuerzo en qué, en la gracia, del esfuerzo que obra el Espíritu, pero a través de nosotros. Se requiere un compromiso. La santificación no se obra por magia. La santificación no se obra simplemente dejándome llevar. No, tengo que comprometerme, tengo que involucrarme en el proceso de santificación que está obrando el Espíritu Santo en mi vida y a través de la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió muchas veces acerca de este proceso y él decía que él no corría en su carta a los Corintios, que él no corría como quien corre al aire, como quien golpea al viento. Él dice que él azotaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, no sea que siendo él un heraldo, él mismo llegue a ser eliminado. Hay una expresión ahí que implica un compromiso de esfuerzo de parte de nuestra naturaleza ya regenerada,
ya iluminada por el Espíritu Santo, en la que hace posible que nosotros busquemos esa santificación. Entonces, hay un asunto que nos compete a nosotros. Es cierto que todo es por gracia, sí, pero por gracia hemos recibido el poder para obedecer, para servirle, para buscarle, para amarle. Entonces tenemos que crecer en esa gracia y tenemos que esforzarnos en esa gracia. El proceso de la santificación es algo en el que el creyente conjuntamente se involucra con Dios para obrar esa transformación en nuestras vidas. Si no lo hacemos, no es posible. Entonces, vamos a mirar a partir del versículo 14, estamos en el capítulo 12 de Hebreos, ya para finalizar el libro de Hebreos, nos quedan solamente 2 capítulos, y en el capítulo 12 hay una exhortación que tiene que ver con la santidad, con la santificación. El creyente tiene que estar involucrado en un proceso de santificación. No basta solamente con creer, no basta solamente con lo que somos posicionalmente, no. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ser transformados y tenemos que crecer a la imagen, a la estatura de un varón perfecto como lo es Cristo Jesús. Entonces vamos al versículo 14 y mire lo que nos dice la exhortación. Seguid la paz, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a parar solamente ahí en el versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, hay dos cosas en este versículo supremamente importantes. La primera dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos es una tarea ardua y es una tarea difícil. La tarea de llevarme bien con los demás, la tarea de estar en paz con los demás exige un esfuerzo grande de mi parte porque exige la muerte del yo, exige la muerte de mi carne. Para que yo pueda estar en paz con los demás, necesariamente tengo que renunciar a muchos o quizás a todos mis derechos. Para yo mantenerme en paz con los demás, tengo que abandonar un estilo de vida que es propio de la carne, en el cual yo busco mi autoafirmación, en el cual yo siempre busco defender mis derechos, en el cual yo siempre busco ser vindicado delante de los demás, en el cual yo siempre busco reconocimiento, en el cual yo siempre busco tener la razón. Abandonar esa búsqueda de tener la razón, de ganar las discusiones, de reclamar los derechos que legalmente tengo y que otros me vulneran. En esa lucha está empeñada la carne. Y en esa lucha es que viven todos los seres humanos que no han sido regenerados, que no han conocido al Señor Jesucristo. Pero cuando la Biblia nos llama a seguir la paz, nos está llamando no a un camino de tranquilidad, no a un camino de deleite, no, nos está llamando a un camino arduo, que es el camino de renunciar al derecho de defenderme, es el camino de ceder mis derechos, es el camino de simplemente hacer silencio y dejar que el otro me insulte. Es un camino difícil porque, repito, es el camino del morir al yo. Es el camino por el que transitó el Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, y nos dejó sus pisadas para que le sigamos. Dice, seguir la paz con todos. Es perdonar a todos los que nos hacen mal. Es bendecir a todos los que nos maldicen. Es simplemente renunciar a la pelea, renunciar a la contienda, renunciar al reclamo. Eso no todo el mundo lo puede hacer. Necesitamos haber sido transformados por el Espíritu Santo y necesitamos hacer lo que nos acaban de decir, tener la mirada puesta en el Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos los ojos en Jesús y vemos a un Jesús que va al Getsemaní a
asumir la copa de la ira de Dios por nosotros. Cuando vemos a un Jesús que asume todos los juicios injustos, eh, las declaraciones difamatorias contra su persona, los testigos falsos y todas las violaciones de la ley en su contra. Cuando vemos a un Jesús que enmudece, que cierra su boca, que no se defiende y que encomienda su causa al Padre, nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús y seguir por ese camino. Ese es el camino de la paz, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay un versículo donde nos están enfocando en nuestra relación hacia nuestros semejantes, seguir la paz con todos, o sea, evitemos peleas, evitemos problemas, evitemos discusiones, evitemos en la medida en que nos sea posible, porque recordemos que todo creyente va a ser perseguido, pero que no sea que nosotros estemos estorbando, que nosotros estemos produciendo esa persecución con nuestra mala conducta. Al contrario, que nosotros sigamos la paz. Eso en cuanto a la relación con las personas. Pero ahora en la relación con Dios y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta es una expresión que todos conocemos, que sabemos de memoria, pero parece que en la práctica muchos creyentes piensan que la gracia sirve para que nos presentemos delante de Dios de cualquier manera. No, aquí en nuestra vida se tiene que estar obrando un proceso de santificación y dice que debemos seguirla. Es decir, la santificación no viene a nuestras vidas. Nosotros seguimos la santidad. Nosotros seguimos la santidad. Cristo va delante de nosotros. Nosotros decidimos seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es seguir la paz con todos y seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, somos nosotros. Cristo va adelante mostrándonos el camino de la paz, mostrándonos el camino de la santificación y nosotros tenemos que seguirlo. Esa santificación no viene a nuestras vidas, nosotros vamos en pos de ella, nosotros seguimos esa santidad y en el seguir esa santidad hay una cantidad de cosas de las que nos debemos despojar. Por eso dice que nos despojemos de todo peso y que nos despojemos del pecado que nos asedia. Y ahora nos está diciendo, sigan la paz con todos, con todos, con todos. Está hablando de los de afuera, no está hablando de aquellos con los cuales me entiendo. Estoy hablando de mí, está hablando de mis vecinos y de las personas que están fuera del reino de Dios. Sigamos la paz. Sigamos una forma de vida que conduzca a la paz y a las buenas relaciones. Y dice, sigamos la santidad. Ojo, la santidad hay que seguirla. Nosotros fácilmente seguimos el mundo, fácilmente seguimos el pecado, fácilmente nos congraciamos con lo malo. Pero aquí está diciendo, la santidad va delante de ti. La santidad es la persona de Jesús, los ejemplos de vida de aquellos hombres que vivieron vidas santas. Y dice, sigan la santidad. ¿Por qué? Porque es que el que no sigue la santidad nunca verá a Dios. Porque Dios es santo, Dios es santo. Y a partir de aquí, el autor de Hebreos va a hacer una exposición acerca de la santidad de Dios y de que nosotros tenemos que hacer conciencia de que si nuestro camino es un camino a acercarnos a Dios, un camino a comparecer delante de Dios, debemos saber que vamos a estar frente a frente con un Dios que es santo. En Él no hay ni una sola mancha, ni una sombra de duda. Y el que esté delante de Dios tiene que ser santo. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y creo que ese es el propósito final de la vida de todo creyente y el anhelo de todo cristiano sincero, genuino, es ver al Señor. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Así que la santidad tiene que ser la meta de nuestra vida, no una santidad por sí misma. Escuchen bien, el motivo de ser santos no es para jactarnos de santidad, porque si nosotros llegásemos a llenarnos de orgullo espiritual y a creer que somos más santos que los demás y a mirar con desdén
a las personas que no siguen la santidad, nos estamos envaneciendo. Recordemos aquel ejemplo de Jesús que dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era un fariseo y decía, Señor, te doy gracias porque yo diezmo de todo lo que tengo, porque yo ayuno 3 veces por semana, porque yo soy una persona diferente y mejor. Y al lado de él estaba, al lado de él no, detrás de él estaba un publicano que difícilmente lograba acercarse al altar y decía, sé propicio a mí, que soy un pobre pecador. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que una santidad manchada por orgullo espiritual es pecado. Ojo, una santidad que es y que subsiste solamente para mi propio orgullo. O sea, busco la santidad para sentirme santo, busco la santidad para sentirme mejor que los demás, busco la santidad para que otros me admiren. Ya esa es una santidad contaminada por el pecado. Es un envanecimiento espiritual. Aquí el autor de Hebreos está diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Yo me limpio de pecado, yo me aparto de las cosas del mundo, yo purifico mi alma y mi corazón porque quiero ver al Señor. El Señor es la causa y la razón por la cual dejo el pecado, dejo el mundo, me abstengo de los apetitos de mi carne, no para jactarme, no para sentirme mejor, sino para poder ver al Señor, para poder ver al Señor. Bueno, continuamos con el versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, aquí nos están hablando de un pecado que se forja al interior del corazón del creyente. Es un pecado que no está visible y que no se manifiesta en una acción propia de algo que se hizo, un robo, una mentira, un fraude, un adulterio, un insulto. No. Aquí encontramos un pecado que tiene que ver con el corazón de la persona. Volvamos a leer versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Perdón, está hablando de una raíz de amargura que es algo que se halla en la profundidad del corazón. Recordemos que el autor de Hebreo ha estado hablando de procesos de disciplina, de procesos de persecución. Está hablando a una iglesia en la cual algunos fueron encarcelados y otros fueron despojados de sus bienes. Está hablando a una iglesia que es perseguida y que ha sufrido. Y puede esto aplicarse a cualquier creyente que en un momento dado ha sufrido una decepción, una prueba, una pérdida, un duelo, algo inesperado, algo que no se le dio, algo que no esperaba, y puede brotar una raíz de amargura. O sea, cuando dice que puede brotar una raíz de amargura, está hablando de algo que está en el interior. No sé si ustedes de pronto alguna vez han trabajado en un jardín, ¿cierto? Antes cuando, en otros tiempos, pues nosotros salíamos al jardín de nuestra casa y era como una terapia, decíamos nosotros, cuidar el jardín. Y había un tiempo en que, bueno, mi padre y mi mamá, que teníamos un jardín en la puerta de la casa, nos sentaban y nos enseñaban cuáles eran los coquitos. Los coquitos era hierba mala que salía en el jardín y nos disponíamos todos a sacar los coquitos del jardín y hurgábamos en medio de la tierra para encontrar coquitos y sacarlos. Entonces, el autor de Hebreos está utilizando una metáfora parecida, como cuando de repente hay, qué sé yo, un sembrado de plantas buenas,
de hierba buena, de hierba provechosa, pero de repente en medio de esa hierba sale una raíz de algo malo, de un espino, de algo, una raíz mala que no se sembró, sino que aparece de ahí de la nada. Entonces, como que esa es más o menos el símil, la metáfora que se está mostrando. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto puede haber un creyente que está ahí en medio de la congregación, que va todos los días a la iglesia, que participa aún de algún ministerio, que sirve en algún departamento de la iglesia, que quizás canta, que quizás ora, que quizás hace algo en la congregación, pero en su corazón hay algo. Y en algún momento esa amargura, esa cosa que él no ha podido aceptar con gozo de la soberanía divina, eso llega a salir. Y como enseñó el Señor Jesucristo, ¿cómo brota una raíz de amargura? ¿Cómo brota? El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras, nuestra forma de hablar puede contaminar a las personas que nos escuchan. Es decir, está un creyente ahí y el creyente está ahí, pero el creyente adentro de su corazón tiene una raíz de amargura que en cualquier momento puede brotar. Y esa raíz de amargura de ese creyente puede contaminar a muchos de la congregación. Esa es una advertencia que se nos está haciendo. Está diciendo aquí el autor de Hebreos, cuidemos nuestro corazón, que nuestro corazón tenga gozo, que nuestro corazón tenga paz, que nuestro corazón tenga amor, que no haya raíces de amargura que en un momento dado puedan brotar a través de nuestros labios en palabras, en frases, en comentarios que contaminen a las demás personas. Hasta ahí es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos de la santidad. Así que la santidad de la cual está hablando él no es simplemente el hecho de no mentir, no adulterar, no fornicar, no, la santidad es algo más profundo, es un cuidado del alma, es un cuidado del corazón, es un ejercicio en el cual examinamos nuestra alma con Dios, en el cual nos sinceramos delante de Dios para que Él opere esa santificación en lo más profundo de nuestra alma y en lo más profundo de nuestros corazones. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué sucede con esa raíz de amargura que brota en los corazones de las personas frustradas, en los corazones de las personas que han sido disciplinadas y que no han soportado la disciplina, en los corazones de las personas que anhelan cosas, que codician cosas en la iglesia, que codician cargos, que codician puestos, que buscan el primer lugar, que en fin, que tienen problemas de amargura? ¿Qué sucede con esas personas? Sucede algo grave, hermano. Además de que esas personas, como lo acabamos de ver, en su forma de hablar, en cualquier momento pueden contaminar a todos a su alrededor. El problema más grave es que esas personas que están en esa condición de amargura, de resentimiento, de rencor, de descontento, esas personas que tienen eso en su alma, una herida que no ha sanado, esas personas, óigase bien lo que dice el autor de Hebreos, dejan de alcanzar la gracia de Dios, dejan de alcanzar la gracia de Dios. Esto es supremamente peligroso. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es el fluir de la vida de Dios en mi alma, es el fluir de todas sus bendiciones, pero no me refiero solo a las bendiciones que Él nos puede dar, como el sustento, como el abrigo, como la salud, como las amistades, como los dones. No, me refiero que la gracia de Dios es el fluir de la vida de Dios en nosotros, dándonos esa santidad, dándonos ese crecimiento espiritual. Es como el fruto del Espíritu Santo. Dice la carta a los Gálatas, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, mansedumbre, bondad, benignidad, fe. ¿Qué sucede? ¿Qué es un fruto? ¿Qué sucede con los frutos? Que los frutos brotan. Los frutos brotan. Es un fruto de la gracia. Es un fruto que brota
en el carácter y en el corazón de la persona que está en paz con Dios y que está siguiendo la santidad. Pero nos advierten, si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay algo que estorba y que contamina, entonces dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Alcanzar la gracia de Dios es algo diario en nuestras vidas. Cada día estamos creciendo en la gracia de Dios, es decir, cada día somos mejores personas, cada día tenemos que crecer en el amor los unos por los otros, cada día tenemos que crecer en mansedumbre, cada día tenemos que crecer en humildad, cada día tenemos que crecer en gozo, cada día tenemos que crecer en generosidad, cada día tenemos que crecer en capacidad para perdonar. Cada día tenemos que crecer en capacidad para ayudar. Cada día tenemos que crecer en la capacidad de parecernos a Dios. Y todo ese crecimiento se da a través del fluir de la gracia de Dios en nosotros. Pero ¿qué puede detener el fluir de la gracia? Una raíz de amargura en nuestro corazón. Entonces dice, mirad bien, versículo 15, mirad bien. Este versículo 15 es supremamente importante y quiero que estemos ahí sobre ese versículo, leyéndolo, mirándolo, escudriñándolo, porque tiene muchas cosas. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese mirad bien se aplica no solamente a mi propia vida, tengo que mirar bien que yo no tenga una raíz de amargura que me impida alcanzar la gracia de Dios. Yo tengo que mirar mi corazón, que en mi corazón no haya amargura, que en mi corazón no haya rencor, que en mi corazón no haya resentimiento, que en mi corazón no haya frustración, que en mi corazón no haya enojo. Yo tengo que mirar bien, mirad bien, no sea que deje de alcanzar la gracia de Dios. Si dejo de alcanzar su gracia, estoy perdida, porque todo lo que Él me da y todo lo que implica la salvación es por gracia. Si no recibo gracia, no recibo nada. Pero ese mirad bien no solamente se aplica a mí, porque está diciendo, mirad bien, no sea que alguno, y alguno puede ser yo, pero alguno puede ser cualquiera a mi alrededor. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo también tengo que tener discernimiento para con los de alrededor. Yo tengo que discernir a los hermanos que me rodean. Yo tengo que discernir cómo está el corazón de los hermanos que me rodean. Yo tengo que juzgar cada cosa que ellos dicen para ver si lo que dicen me edifican o si lo que está diciendo el hermano me contamina. Yo tengo que cuidar las relaciones de los hermanos con los que me congrego, con qué clase de hermanos yo interactúo. Y tengo que mirar si hay algún hermano que tiene una raíz de amargura, que habla a través de esa raíz de amargura y que con su hablar contamina a los demás. Yo tengo que velar por eso. Yo tengo que velar por eso en mi congregación, en mi iglesia, en mi entorno cristiano. Yo tengo que velar que no haya nadie que tenga raíces de amargura a mi alrededor. Tengo que cuidarme de esas personas que tienen raíces de amargura. ¿Por qué? Porque dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Y ahora nos dan un ejemplo de alguien que dejó de alcanzar la gracia de Dios. Alguien que tuvo un llamado para ser bendecido, pero por una raíz de amargura en su corazón, perdió la capacidad de recibir la gracia divina. Entonces, vamos al versículo 16. Vamos al versículo 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. A ver, hay dos cualidades aquí o dos defectos graves que llevaron a Esaú a perder la bendición de Dios. Y dice que era fornicario o profano. La palabra fornicario aquí viene de un término que significa vender,
que es el mismo término que se utiliza para las prostitutas, en el sentido de que una prostituta vende su cuerpo. Entonces la palabra fornicario aquí la están asociando a Esaú con el asunto de la venta, es decir, de que vende su alma, vende su bendición, vende aquello que es supremamente valioso, lo vende por nada. Entonces, en ese sentido, es un fornicario porque abandona el camino de Dios, porque desecha el llamado de Dios, lo desecha, lo ignora, lo tiene por nada. Ahora, en ese sentido es un fornicario, en términos espirituales. Ahora, él también fue un hombre que se casó con mujeres impías y que estas mujeres impías le causaron mucho sufrimiento a su madre Rebeca y toda esa situación de que pues él se mostraba con mucha impiedad, con poco respeto para las cosas santas. Pero aquí el término fornicario se refiere a que él ha fornicado apartándose del Dios verdadero, del camino verdadero. Es decir, su corazón es fornicario. Pero la palabra clave de Esaú es que Esaú es un profano, es un profano. Y Esaú es un profano porque tiene en poco las cosas santas, porque desprecia las cosas santas. Esaú tenía un llamado a ser bendecido con la primogenitura, es decir, tenía unos privilegios espirituales. Él era el heredero de la primogenitura, de la bendición, del llamado. Él tenía todas estas cosas tan en poco, despreciaba tanto su llamado y sus privilegios espirituales que le pareció en un momento dado que un plato de comida era más importante que estas cosas. Lo que hizo Esaú de vender su primogenitura por unas lentejas, por un momento de hambre, por un momento de que quería saciar su hambre y le importó 5 lo que estaba haciendo, es decir, hizo una transacción donde entregó lo que es sagrado, lo que es trascendental, lo que es valioso, lo que es glorioso, lo que es eterno, lo entrega por algo tan efímero como un plato de comida, como un momento para saciar su hambre. O sea, el hambre de ese momento le pareció que saciarla era más importante que salvaguardar todas las bendiciones espirituales eternas y gloriosas que él tenía. Como tal, es un profano. Como tal, es un traidor. Como tal, tuvo en poco a Dios, desechó las cosas de Dios. Y como tal, tuvo un grave castigo, y es que dejó de recibir la gracia de Dios. Vamos a leer el versículo 17. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición. Escuchen esto, versículo 17, que es importante. ¿Qué le sucedió a Esaú? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es un poco complejo este versículo, pero más o menos lo que quiere decir es que él, cuando se dio cuenta de lo que había perdido, trató de recuperarlo con todas sus fuerzas. Dice, pero no hubo un espacio para el arrepentimiento genuino. Él procuró con lágrimas que su padre le devolviera la bendición que ya le había dado a su hijo Jacob. Y él con lágrimas, le rogaba a su padre que le diera la bendición. Mas en su corazón no fue hallado arrepentimiento.
un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento genuino es un don de la gracia. La capacidad que nosotros tenemos de reconocer el error, de reconocer el pecado y de que nos duela el pecado, es una capacidad que proviene del Espíritu Santo. Por eso es que los pecadores no se arrepienten. Y por eso cuando un pecador hace lo malo, se deleita en lo malo. Pero cuando un creyente hace lo malo, le duele en su corazón y se avergüenza y lo confiesa como pecado. Si nosotros miramos la escena cuando Esaú le llora a su padre, le dice, no tienes más bendición para mí, lo dice con rabia, lo dice con ira. Sus lágrimas no son de arrepentimiento, sus lágrimas son de enojo, sus lágrimas son de frustración, porque se dio cuenta de lo que había perdido, mas no se dio cuenta de la gravedad del pecado que cometió al despreciarlo, sino que él trata de rogarle al papá para que el papá le dé la bendición, pero ya no es posible porque la bendición se la llevó su hermano Jacob. Entonces, no hay un arrepentimiento porque la gracia de Dios dejó de fluir en él porque él despreció a Dios. Y fue un castigo que él recibió. Y él lloraba, escuche bien, él lloraba por la bendición perdida, pero no lloraba por el pecado cometido. Y ahí es donde está el problema, que el verdadero arrepentimiento nos debe llevar a llorar por el mal que hemos hecho, por el daño que hemos hecho y a pedir perdón. Pero ese no fue el caso de Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú despreciaba las cosas de Dios, porque Esaú despreciaba su llamado y le parecía más importante disfrutar de un plato de comida que honrar al Dios que lo había llamado. Y finalmente, él, cuando lo pierde todo, comienza a llorar, pero comienza a llorar por lo que ha perdido, no por lo que ha hecho. No, dice nuevamente el versículo 17, vamos a leerlo, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, dice, deseando heredar la bendición, fue desechado por Dios y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró con lágrimas? Miren que dice, la procuró con lágrimas, la bendición. Rogaba con lágrimas la bendición que había desechado, mas no lloraba por el pecado con el que había despreciado la bendición que Dios le había dado. Bueno, eso en cuanto a Esaú. En cuanto a el pecado de Esaú, él aparece como un ejemplo de que no debemos despreciar el llamado que Dios nos ha hecho, que no debemos despreciar lo que nosotros somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. No somos de este mundo, no podemos negociar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro estatus de hijos de Dios, nuestro llamado a ser herederos de Dios, no lo podemos negociar por un momento de diversión o de cosas de esta tierra que son vanas, que son efímeras. Eso es lo que es santidad. Santidad es guardar nuestra vida, guardar nuestra alma, guardar nuestro corazón. ¿Por causa de qué? Del Señor. Guardar nuestras vestiduras, es decir, la cubierta que Cristo ha puesto en nosotros cuando muere en la cruz del Calvario y nos transfiere su justicia. Guardar todo eso, guardar todo eso. ¿Por qué? Por causa del Señor. Entonces, el ejemplo de Esaú está delante de nosotros. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Dios nos ha ofrecido toda su gloria, todas sus riquezas y toda su bendición. Bueno, ahora otra exhortación a la santidad
otra exhortación a la santidad, es que debemos valorar lo sagrado de nuestra comunión con Dios. Vamos al versículo 18. Mire lo que dice. Recuerden que está hablando de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que hay que guardar de primero el corazón para que no haya amargura que contaminemos a los demás. Que amemos, que no haya en nuestro corazón amor por las cosas de este mundo. Que no haya un apego a las cosas terrenales. Ahora, continuemos. ¿Por qué debemos seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, el autor de Hebreos, para afirmarnos y afirmar a los destinatarios de su carta en seguir firmes buscando la santidad y esperando en Dios, para que no claudiquen, para que no se vayan atrás, podemos decir, para que no nos enfriemos, para que tratemos seriamente con el pecado, para que busquemos la santidad. Dice que tenemos que mirar la diferencia que hay entre el privilegio que tenemos de la comunión íntima y personal que podemos disfrutar nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, los que nos relacionamos con Dios a través del Señor Jesucristo y del pacto en su sangre. Tenemos un privilegio grandísimo con respecto a los creyentes del Antiguo Testamento que se relacionaban con Dios a través del pacto mosaico y a través de la ley. Entonces, hace una comparación entre dos puntos de encuentro con Dios y las diferencias que hubo en esos dos puntos. Esos dos puntos de encuentro son, por un lado, el monte de Sión, perdón, el monte Sinaí, que es donde fue dada la ley, y por otro lado, el monte de Sión, que es el lugar de la presencia de Dios, un lugar de índole espiritual, donde el pueblo de Dios, su iglesia, se encuentra con Dios cada día, cada momento y en cualquier lugar. Es el lugar, la sede del trono de Dios, a donde tenemos acceso cada día gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos dos encuentros, el encuentro que en el pasado tuvo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, es muy diferente al encuentro que tenemos nosotros en el monte de Sión. Y él pasa a hacer una descripción recordando todo lo que sucedió cuando el pueblo de Israel se acercó al monte Sinaí, que el monte Sinaí echaba humo, que había una terrible oscuridad, que la voz de Dios era como de una bocina, como de una trompeta, que sonaba tan alto, que sonaba tan duro, que producía tanto terror en el pueblo que ellos retrocedían, iban hacia atrás. Dios puso unos límites, unos linderos alrededor de ese monte, porque la santidad de Dios, que es fuego consumidor, podía destruir a cualquier pecador que traspasara ese lindero. Quiero que vayamos un momentico al capítulo
19 de Éxodo. Vamos un momentico al capítulo 19 de Éxodo. Creo que es el 19, no, es el 20. El capítulo 20 de Éxodo. Y vamos al versículo 18. Éxodo 20, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Todo el pueblo observaba, esto fue en la entrega de la ley con Moisés. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Bueno, hermanos, el monte Sinaí representa la ley, representa la santidad de Dios sin ningún mediador diferente a Moisés, que lo único que pudo hacer Moisés fue promulgar la ley. Pero el monte Sinaí representa la santidad perfecta y la justicia divina frente a un pecador que necesariamente tiene que morir, tiene que sucumbir ante la santidad de Dios. El monte Sinaí representa la ira de Dios por el pecado, por la maldad humana. El monte Sinaí representa el juicio de Dios por la violación de cada mandamiento y por cada pecado de los hombres. En el monte Sinaí solamente podemos experimentar miedo y la certeza de que debemos morir. Ese es el monte Sinaí. Y así fue como Dios se manifestó al pueblo de Israel. Pero dice el autor de Hebreos que nosotros somos una generación que se relaciona con Dios en una dispensación diferente, porque nos acercamos a Dios en otro punto, en otra esfera llamada el monte de Sión, y que en ese monte de Sión, si bien está el mismo Dios que estaba en el Sinaí, un Dios que es santo, un Dios que es fuego consumidor, un Dios que es justo, un Dios que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Allí está el Señor Jesucristo, que ha obrado nuestra salvación, que ha pagado el precio por nuestro pecado. Y eso permite que podamos acercarnos a la presencia de Dios sin ningún temor. Y miren cómo describen ese encuentro que tenemos cada día. Cada día nosotros como creyentes podemos disfrutar de esta comunión, de este encuentro, de esta congregación. Y quiero que miremos con detenimiento cada una de las personas que están involucradas en este encuentro. Cada vez que nos encontramos con Dios a través del Señor Jesucristo, cada vez que ingresamos a su presencia, entramos en comunión con una multitud de personas que están aquí. Esto no es lo que va a pasar en el futuro, hermano. Esto es lo que sucede cada instante, cada minuto y cada segundo en el que estamos en su presencia. Sucede. Por eso no dice el autor que no nos hemos acercado, sino que nos hemos acercado. Versículo 22. Vamos al versículo 22 del capítulo 12 de Hebreos. No nos hemos acercado al monte del Sinaí, que produce miedo y espanto. Versículo 22. Sino que os habéis acercado. Dice, os habéis acercado. No es que nos vamos a acercar, es que ya nos acercamos. ¿Quién nos acercó? El Señor Jesucristo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Nos hemos acercado al monte de Sión. El monte de Sión es el lugar donde está el trono de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Nos hemos acercado al monte de Sión
Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo. Aquí la llama el autor de Hebreos Jerusalén la celestial. Nos hemos acercado a una ciudad llamada Jerusalén la celestial. En el cielo hay una ciudad y cada vez que tenemos comunión con Dios, entramos a esa ciudad en términos espirituales. Nos acercamos al monte de Sión, nos acercamos a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, nos acercamos a la compañía de muchos millares de ángeles. Y eso sucede en verdad cuando lo buscamos, cuando le adoramos, cuando estamos en su presencia. Por eso es tan grave desechar la comunión con Dios. Por eso es tan grave tener en poco la oración, tener en poco la adoración, tener en poco el tiempo delante de la presencia de Dios. Es grave que desechemos un encuentro tan glorioso, que no implica solamente la presencia de Dios, sino que va mucho más allá de eso. Es hacernos partícipes del trono de Dios, donde hay una ciudad, Jerusalén la celestial. Esto es sumamente profundo y glorioso y debemos entenderlo. Hermano, cada vez que usted dobla su rodilla y entra a la presencia de Dios, usted está entrando al monte de Sión, usted está entrando a la ciudad de Jerusalén, la celestial. Usted está entrando en comunión con millares de ángeles que están adorando alrededor del trono. Sigamos leyendo. Versículo 23. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Escuche bien, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos el primogénito tiene que ver con aquel que hereda la bendición del Padre, aquel que hereda la herencia del Padre. El primogénito de Dios es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el heredero de Dios y nosotros somos coherederos con Cristo. La primogenitura es la herencia de todas las cosas. El Señor Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Él tiene la preeminencia en todo. Y la iglesia en Cristo Jesús es la congregación de los primogénitos, o sea, de los que reciben esa herencia porque son coherederos con Cristo. Cuando nos acercamos a ese trono, cuando nos acercamos a ese monte, nos estamos acercando, versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Escuche esa descripción, es una descripción de la iglesia. No dice a la congregación de los primogénitos que están en el cielo, no, dice que están inscritos en el cielo. La Biblia habla en el Salmo 139 y en el libro del Apocalipsis que hay un libro donde están escritos los nombres de los que pertenecen a Dios. Dice, escribe mi nombre en el libro de la vida. No borraré tu nombre del libro de la vida. Hay un libro escrito por Dios con su puño y letra que tiene el nombre de todos aquellos que le pertenecen a Dios. Esos nombres están escritos. Y dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Tenemos un nombre inscrito en el cielo. Si usted es de Dios, su nombre está escrito allá en el cielo. Usted le pertenece a Dios. Usted es ciudadano del cielo. Y cuando usted se acerca ahí, se acerca a todos los que están inscritos allá en el cielo. A todos, porque tenemos comunión a través del Espíritu Santo. ¿A quién más nos acercamos? Dice a Dios, el juez de todos. Nos acercamos a Dios como juez. Allí en ese trono está Dios sentado como juez. Pero recuerden, nosotros fuimos juzgados en la cruz del Calvario porque nosotros pagamos el precio del pecado. La paga del pecado es muerte y Jesús con su muerte pagó por nuestro pecado. Así que ahí está el juez, pero nosotros no le tememos al juez porque nuestro pecado fue juzgado ya en el cuerpo del Señor Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos acercamos a todos los creyentes del Antiguo Testamento que murieron en la fe de Jesús y que alcanzaron justificación por esa fe. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquellos que fueron declarados justos por causa de su fe en el Cristo que venía.
esos, los creyentes del Antiguo Testamento, que están muertos en su cuerpo está en la tierra, su cuerpo no ha resucitado, pero su espíritu está delante de Dios, en la presencia de Dios. Nuevamente leemos en el versículo 23, nos acercamos a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y el versículo 24 dice que nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos acercamos a Jesús, que está sentado en el trono, que es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Otra vez está aludiendo al ejemplo del tabernáculo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba con la sangre de el animal que había sacrificado, rociaba con esa sangre el arca del pacto para poder estar en la presencia de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la sangre del Señor Jesucristo, que fue ofrecida al Padre por nuestro perdón y por nuestra salvación. Y esa sangre rociada, que es la sangre de Jesús, habla mejor que la de Abel. No sé si ustedes recuerdan en el libro de Génesis, no lo vamos a buscar por razón del tiempo, pero en el libro de Génesis, cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le decía que él no sabía, que él no era el guardián de su hermano. Pero Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué significa eso? Que la sangre de Abel clamaba delante de Dios por venganza. La sangre de Abel derramada por Caín era como una voz que le decía a Dios, a justicia, porque alguien me asesinó. O sea que la sangre de Abel pedía justicia, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos declara justo. Y la sangre de Cristo no clama por venganza. La sangre de Cristo declara que somos justos ante el Padre, nos justifica ante el Padre. Así que cuando nos acercamos a Dios, esa sangre está allí dando testimonio de que hemos sido lavados, de que hemos sido perdonados, de que pagamos por nuestros pecados y que podemos estar delante de su presencia. Todo esto sucede cuando nos acercamos a Dios. Sucede en el mismo instante, cada día. Dice, nos hemos acercado. Cuán grande y glorioso es el lugar a donde nos hemos acercado. Cuán sagrado es este lugar y cuán importante es que nosotros tengamos en alta estima este privilegio. No somos de los creyentes del Antiguo Testamento que tenían que esconderse de Dios a causa del miedo y del terror. Podemos entrar confiadamente, escribió el autor de Hebreos, al trono de la gracia. Y allí nos encontramos con millares de ángeles. Allí nos encontramos en la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén. Allí nos encontramos con los espíritus de los justos del Antiguo Testamento que fueron perfeccionados. Allí nos encontramos con todos los creyentes cuyos nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Allí nos encontramos con el Señor Jesucristo. Allí nos encontramos con millares de ángeles. Allí nos encontramos con la sangre preciosa de Jesús que habla mejor que la de Abel. Es decir, que dice que somos justos, que dice que hay paz entre Dios y nosotros. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo que miremos bien lo que hacemos, que sopesemos, evaluemos y atesoremos la grandeza de nuestra salvación, los privilegios tan grandes que tenemos de entrar en la presencia de Dios. Vamos ahora al versículo 25. Dice,
Mirad, otra vez, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, nuevamente el autor de Hebreos nos está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y la grandeza del nuevo pacto. Nos está diciendo que en el antiguo pacto, los que desecharon la voz de Moisés no escaparon. Ustedes recuerdan cómo se burlaban de Moisés. Ustedes recuerdan cómo murmuraron de Moisés. Ustedes recuerdan que muchas veces decidieron apedrearlo y muchas veces le dieron la espalda y aún lo calumniaron y lo difamaron. Muchas veces quisieron quitarlo del liderazgo y colocar a otra persona, y todos los que lo hicieron fueron desechados por Dios. Todos los que menospreciaron la voz de Moisés fueron condenados a vagar por el desierto y murieron en el desierto. Y está diciendo, si Dios trató así a los que ignoraron la voz de Moisés, que los amonestaba en la tierra, ¿qué no hará Dios? ¿Cuán terrible no será el castigo para los que desechen al Señor Jesucristo, que nos habla desde el cielo a través de su palabra? Si el Señor Jesucristo es hijo de Dios, el eterno hijo de Dios, en quien él se deleita, superior a Moisés en todo, más grande que Moisés, y que nos habla desde el cielo. Dice, el que deseche a aquel Jesús que habla desde el cielo, pues necesariamente tendrá un castigo más grande que los que desecharon a Moisés, que hablaba aquí en la tierra. Y dice que la voz de Jesús, que es la voz de Dios, versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, esa voz se refiere a la voz que habló en el monte Sinaí cuando el monte temblaba y la voz era como de una bocina. Y dice, esa voz que conmovió alguna vez el Sinaí ha prometido que va a conmover otra vez, no solamente la tierra, sino también el cielo. Vamos un momentico al libro del profeta Isaías, capítulo 13. Isaías capítulo 13, aquí el autor de Hebreos está aludiendo a una profecía que es el final de los tiempos, donde un gran terremoto y grandes desastres descritos en muchos profetas y en el libro del Apocalipsis acontecerán. Vamos a Isaías capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra del Señor en Isaías 13, 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Vamos a Isaías capítulo 2 del 19 al 21. Retrocedemos al capítulo 2, 19. Dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar. Versículo 21 dice, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad
cuando se levante para castigar la tierra. Entonces está diciendo que aquel estremecimiento del Sinaí no es nada comparado con lo que se avecina para esta tierra, que el Señor Jesucristo va a conmover el cielo y la tierra. Versículo 27. Hebreos 12, 27 dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasarán. Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miren lo que dice, que hemos recibido un reino inconmovible. Nosotros como iglesia pertenecemos al reino de los cielos y es un reino que es inconmovible. Las puertas del Hades, dijo Jesús, no prevalecerán contra la iglesia. Pertenecemos a un reino que es inconmovible, pero estamos en el reino de las cosas movibles, es decir, en esta tierra todo será destruido. El mundo y la tierra que hay ahora serán destruidos por fuego, serán destruidos a través de grandes terremotos y de grandes catástrofes. Y todo eso está profetizado en las Escrituras. Vamos a Isaías capítulo 33, otra vez al libro de Isaías, y vamos al capítulo 33 de Isaías, versículo 14, Isaías 33, 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Bueno, eso en cuanto a que nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, este es un llamado a la santidad, a que entendamos la grandeza del poder de Dios, a que entendamos el gran privilegio de nuestra salvación y a que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Continuemos entonces en la práctica de la santidad. Vamos a hablar ahora en términos prácticos de una vida de santidad. Vamos al capítulo 13 y aquí ya no nos van a hablar de la santidad del alma, de la santidad del corazón, de nuestra comunión con Dios, de nuestra vida espiritual. Aquí nos van a hablar ahora de la parte práctica, de la vida cotidiana. Vamos al capítulo 13 y vamos del 1 en adelante. Vamos por parte. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hermanos, del 1 al 3 nos está hablando del amor fraternal. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Estamos en tiempos de mucho dolor, de mucho sufrimiento y de mucha necesidad, de muchas carencias. Alrededor nuestro hay gente que sufre, hay gente con hambre, hay gente en miseria, hay gente con enfermedad, hay gente desconsolada. El sufrimiento está tocando todas las esferas de la sociedad y está tocando aún nuestras iglesias y nuestras congregaciones. Hay gente que sufre. El llamado es a ser sensibles, a extender la mano, a no olvidarnos de la hospitalidad, a acordarnos de los presos, a acordarnos de los maltratados, a extender la mano, a compartir nuestro pan, a compartir abrigo, a compartir ayuda, a compartir amor, a compartir cariño, a entregarnos al servicio
y al amor por las personas, a practicar el amor en términos prácticos, en términos tangibles. ¿Qué haces tú por las personas que sufren? ¿Qué estás haciendo tú por las personas que tienen necesidad? ¿Qué haces tú frente a los pobres que te rodean? ¿Qué haces tú frente a los enfermos, frente a los presos, frente a los que tienen necesidad? ¿Cómo estás tú respondiendo ante toda la debilidad y el dolor que te rodea? Bueno, esa es la primera exhortación. Acuérdate de los hermanos que tienes alrededor y que están en angustia. Extiende tu mano, socórrelos, ayúdalos y consuélalos. Esa es la práctica de la santidad en términos cotidianos. Ahora vamos al versículo 4. Habla del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Santidad en el matrimonio. Santidad en el matrimonio significa cero adulterio, cero fornicación, la santidad de la vida íntima, de la sexualidad. Dios espera santidad en medio de nosotros. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y miren que en el versículo 4 dice que el estado conyugal, el estado matrimonial es un estado honroso. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, que una pareja que está casada delante de Dios con la bendición de Dios y practica su sexualidad y su intimidad delante de Dios y en santidad, es una pareja que está en un estado honroso. El matrimonio y la intimidad dentro del matrimonio, el lecho sin mancilla. ¿Qué es un lecho sin mancilla? Es una sexualidad que no es como la sexualidad de los impíos, sino una sexualidad que se ejerce delante de Dios en santidad. Y ese es un estado que es honroso para el hombre. Pero los fornicarios, es decir, cuando ya la sexualidad se utiliza de la manera incorrecta, los fornicarios y los adúlteros no reciben honra, sino juicio. Los fornicarios y los adúlteros serán juzgados por Dios. Vamos al versículo 5. Ahora las finanzas, la economía. ¿Debemos practicar la santidad en las finanzas? Sí, sí. La vida financiera de cada creyente debe ser santificada. Usted tiene que colocar la administración de su dinero delante de Dios. La administración del dinero que Dios le da y que le permite producir tiene que estar santificada delante de Dios. Y dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Tiene que quitarse del corazón la avaricia, el deseo de tener siempre más. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Miren qué promesa tan hermosa. Quizás nosotros pensamos que vivimos en una situación precaria porque no tenemos de pronto unas finanzas o una economía que nos respalde para el futuro. Pero sí tenemos una promesa que respalda y garantiza que tendremos un futuro con todas nuestras necesidades satisfechas. ¿Cuál es esa promesa? Está aquí en Hebreos 13, versículo 5. Usted puede copiar esta promesa, colocarla en la nevera, en la despensa, en la cocina, colocarla en su cuarto y acordarse que aunque no tenga plata en el banco, aunque no tenga propiedades, aunque no tenga acciones, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, una vida sin temor, una vida financiera sin avaricia, una vida financiera sin temor, una vida financiera confiando en la promesa de Dios que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Vamos ahora a la vida eclesiástica, la vida en la iglesia. Versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Está diciendo que tengan en cuenta a vuestros pastores, a los que les enseñan la palabra,
a los que los guían en la fe. Acuérdense de ellos y dice que imiten su fe. Versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia. Jesucristo no cambia. ¿Y por qué va a decir esto? Jesucristo no cambia. Está diciendo que el mismo Jesús que adoraron y sirvieron el apóstol Pedro, Pablo, el autor de Hebreos, los creyentes de Hebreos, es el mismo Jesús al que nosotros servimos y adoramos. Por lo tanto, nada ha cambiado. Y como nada ha cambiado, nosotros tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios y tenemos que acordarnos de los pastores que nos enseñan la palabra de Dios. En el versículo 9 nos está diciendo por qué tenemos que tener presente que Jesucristo no cambia. Porque no podemos dejarnos llevar de doctrinas nuevas, de cosas raras. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué está diciendo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La doctrina es la misma, la Biblia es la misma. No se dejen confundir por doctrinas extrañas, por visiones nuevas, por palabras rimbombantes, por cosas que, que nada tienen que ver con lo que predicaron y escribieron los padres de la iglesia. Dice: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Se refiere a viandas, a las palabras extrañas, a las doctrinas extrañas, a los vientos de doctrina, a las cosas nuevas, a las revelaciones extrañas que traen algunos predicadores, aprovechando la ignorancia del rebaño para engañarlos, para confundirlos, para engatusarlos y sobre todo para conquistar sus almas, dominarlos, subyugarlos y explotarlos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Versículo 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El versículo 10 dice que nosotros, si se refiere a la iglesia cristiana, a los cristianos del nuevo pacto, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, es decir, los que se quedaron en el Antiguo Testamento, los que no aceptaron al Señor Jesucristo como su rey, como su Mesías, los que continuaron con el sistema caduco del judaísmo y siguen entrando al tabernáculo para sacrificar animales. Todos ellos no pueden participar del altar del cual nosotros participamos. Nosotros participamos de la presencia de Jesús, ya Él lo dijo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que se quedaron sirviendo en el tabernáculo. Nosotros servimos a Cristo, el Cordero que quitó el pecado de nuestros corazones, el Cordero que ya fue inmolado, la sangre que ya fue derramada. Entonces, no necesitamos ir al tabernáculo. ¿Qué podemos comer? Nosotros podemos comer de su cuerpo, de su sangre, podemos comer de su palabra, de su verdad, de su presencia. Ellos no. Los que todavía sacrifican corderos no tienen derecho de recibir la bendición que nosotros recibimos. Bueno, ahora hay una alusión a una figura en la cual Jesús sufrió fuera del campamento. Dice en el
en el versículo número 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. O sea, el animal era sacrificado y con esa sangre se iba al lugar santísimo a rociar el arca del pacto, pero el cuerpo de ese animal era quemado fuera del campamento. Y eso apunta al hecho de que Jesucristo sufrió fuera del templo. Dice así en el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera del templo, fue donde se llevaron a cabo los padecimientos del Señor Jesucristo. No fue al interior del templo donde a él lo azotaron, lo coronaron de espina y lo crucificaron. Fue fuera del templo. Ahora está usando eso para decirnos que salgamos fuera nosotros también. O sea, que no nos quedemos encerrados. Ojo, este es un llamado a la valentía, al coraje, a salir, a enfrentar la vida o quizás la muerte. Porque recuerden que es tiempo de persecución para estos creyentes. ¿Y qué les está diciendo el autor de Hebreos? Que salgan, que no se queden escondidos, que no se queden encerrados en las catacumbas, atemorizados. No, dice el versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es un llamado a que dejen la cobardía, a que confiesen que son cristianos, aunque esa confesión les cueste la vida, aunque salir y proclamar el nombre de Jesucristo sea castigado con la muerte o con la tortura. Él está diciendo, no se escondan, salgan, porque nuestra ciudad no está aquí, porque tenemos una ciudad por venir. Salgamos y ofrezcámosle a él sacrificio de alabanza. ¿Y qué es un sacrificio de alabanza? No era salir a cantar. Sacrificio de alabanza era fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué? Porque aquí en aquella época confesar que eran cristianos era para que se los llevaran presos inmediatamente, para que los llevaran al martirio, para que los llevaran a la cárcel, para que los llevaran al circo romano. Y él dice, ofrézcanle a Dios un sacrificio de labios que confiesan su nombre, que confesemos a Cristo. Hermanos, si el autor de Hebreos hace ese llamado en un momento tan difícil para ellos, ¿qué nos dirá Dios a nosotros? Que no estamos siendo amenazados de muerte, que tenemos libertad para predicar, que tenemos libertad para testificar. Salgamos, salgamos, salgamos de la comodidad, salgamos del encierro, salgamos de la vida cómoda. Afuera están las almas. Salgamos a predicar el evangelio. Dejemos el temor, dejemos la cobardía. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Vamos al versículo 16. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Entonces finalmente dice que debemos obedecer a nuestros pastores, debemos sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas, porque ellos han de dar cuenta delante de Dios para que podamos hacerlo con alegría, que el pastor pueda pastorear con alegría, que el pastor no pastoree quejándose porque las ovejas son rebeldes, porque lo maltratan. No, que el pastor pueda pastorear con alegría. Que oremos por los pastores, versículo 18. El autor de Hebreos es un pastor y está diciendo, oren por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia,
deseando conducirnos bien en todos. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. El pastor por algún motivo no está con ellos, con su congregación, está pidiendo oración para que pueda reunirse nuevamente con su congregación. Este pastor dice que aunque tiene buena conciencia, o sea, aunque él considera que está actuando correctamente, que está siendo un pastor bueno, que está pastoreando bien, dice, aunque esto es así, dice, oren por mí para que yo haga las cosas bien. Es un pastor que pide oración. Y finalmente aquí tenemos la despedida y la conclusión en el versículo 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una bendición bien hermosa. Dice el versículo 20, hermanos, en el versículo 20 está la figura del Padre, la figura del Hijo, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, nosotros estamos en un pacto que es eterno, un pacto que fue sellado con la sangre de Jesús y que es eterno, que es inviolable, que no se rompe, que no se agota. Y dice que ese mismo Dios de paz nos va a hacer aptos en toda buena obra a fin de que hagamos su voluntad. Mire lo que dice el versículo 21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, el mismo Dios obra en nuestros corazones, el que nosotros podamos hacer lo que le agrada a Él. Y todo eso es a través de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Finalmente, la despedida dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Finalmente, hemos terminado nuestro corto estudio de la epístola a los hebreos. Espero que sea de mucho beneficio para todos. Espero que la sigan leyendo, espero que la sigan escudriñando, espero que sigan profundizando en ella cada día más, porque de verdad que es un libro muy profundo, es un libro muy práctico, muy pertinente para nuestros días. Sigamos leyéndolo, sigamos profundizando, sigamos escudriñando el libro de los Hebreos, porque lo que hemos hecho es simplemente como un esbozo general del libro y hemos extractado de pronto las cosas más importantes, pero necesitamos seguir estudiando este precioso libro.